Bien, nuevamente, buenos días. Lo que vamos a hacer en este diálogo inaugural, bueno, gracias Yanina, gracias Betica por estar acá con nosotros. La dinámica de este diálogo es que cada una de ellas va a ser una presentación de 20 minutos, unos 20 minutos, y luego de la presentación que va a hacer cada una, la idea es que tengan un diálogo sobre lo que han presentado. Yo creo que no va a hacer falta, yo soy el moderador, yo supondría que no va a hacer falta que yo tenga que decir nada para que ellas dialoguen, pero en el caso de que sea necesario, pues me corresponde a mí animar un poco la conversación entre ellas. Entonces le voy a pasar la palabra a Yanina, que no sé si lo quieres hacer desde aquí o prefieres ir hacia allá, como prefieras, en los primeros 20 minutos. Entonces allí, bien, empieza Yanina y luego lo hará Betilde. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de estar hoy en esta presentación formal del CIEPS, del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Así que agradezco la invitación, agradezco mucho a Harry Brown por ello y al CIEPS. Y también me alegra poder tener la oportunidad de compartir en los próximos días una discusión que esperamos que sea realmente muy rica y que lleve a buenos frutos y podamos terminar con un esbozo de cuestionario. El tema de esta primera mesa de diálogo es ¿qué sabemos de la democracia y las elecciones? Una forma de abordar esta cuestión invita a diferenciar entre una dimensión referida a las instituciones democráticas y otra centrada en el nivel individual y que configura la ciudadanía. En esta última podríamos hablar de tomarle la temperatura a la intensidad de la ciudadanía, para, entre otros, identificar su adscripción a valores democráticos, perspectivas, visiones, preferencias y expectativas en relación a la democracia y a su vida en la comunidad social y política. Con esto en mente, he optado por estructurar esta conversación alrededor de 4 preguntas. ¿Qué se mide? O sea, ¿qué se está midiendo? ¿Qué indicadores tenemos a mano cuando hablamos de democracia y calidad de la democracia? Por supuesto no puedo ser exhaustiva, tenemos solo 20 minutos, pero voy a hacer un repaso por algunos de los principales indicadores. ¿Cómo se mide? ¿Para qué se mide? Y muy brevemente algún apunte también quisiera hacer sobre quién mide. Son preguntas que guían este relato más que cuestiones a las que pueda responder con una propuesta o fórmula única o indiscutible. Ahora, para empezar propiamente, lo primero que cabe decir, y que creo que no sorprenderá a nadie, es que el de democracia es un concepto disputado. Hace décadas que proliferan en la academia la idea de la democracia con adjetivos. Hablamos de democracias delegativas, de democracias plenas, de democracias defectuosas, de democracias radicales, electorales, etcétera, etcétera. En los últimos años, creo que además, en paralelo a este debate en la academia de la democracia con adjetivos, también ha pasado a haber un reclamo, una denuncia presente en las calles, en muchas ciudades europeas y latinoamericanas, en muchos lugares de Europa y América Latina especialmente, consignas tales como le dicen democracia pero no lo es, la democracia está secuestrada por las grandes corporaciones, o el pedido de una democracia real ya, ponen también sobre la mesa que hay una demanda ciudadana, una controversia, una disputa también sobre qué es la democracia, que no solo se ha quedado en el ámbito académico. Esta discusión claramente va por senderos que ahora no voy a seguir, pero que seguramente podremos discutir más tarde o en los próximos días. Y creo que ahí ya Harry ha anticipado un poco este comentario que voy a hacer. Digamos, por un lado, estas demandas pueden conducir o conducen efectivamente a un reclamo por reformas institucionales, mecanismos de democracia directa, participativa, asambleas sorteadas, etcétera, pero por el otro también hay una contracara que apunta al resurgimiento o intensificación de ciertos relatos que apelan al retorno de una moral perdida, de las tradiciones, de una identidad nacional que está detrás de la promoción de los discursos populistas, del arraigo de estos discursos y también de la extrema derecha,
María Esperanza nos hablará acá suyo, después seguramente un poco más en la próxima sesión. Pero en cualquier caso, ¿qué sabemos de la democracia? Decíamos. Para identificar la punta de la madeja, creo que podemos comenzar por los acuerdos mínimos, porque efectivamente los hay, o sea que es un buen punto de partida. Todos los indicadores que tenemos a mano, o sea, todos los que están relativamente validados y que cuentan con cierto acuerdo, no todos, pero todos estos, sí que parten de considerar las elecciones y el rule of law como básicos para el funcionamiento del sistema. Y prácticamente todos también toman como un disparador el concepto de poliarquía de Dahl. Les recuerdo las dimensiones: el derecho de voto, el derecho de ser elegido, el derecho de los líderes políticos a competir para conseguir apoyos y votos, las elecciones libres y justas, la libertad de asociación, libertad de expresión, el acceso a fuentes alternativas de información e instituciones, por último, para hacer que las políticas públicas dependan de los votos y no de otras presiones externas que puedan influir de forma más determinante. Dicho esto, ¿qué se mide cuando se mide la democracia o la calidad de la democracia? En América Latina, la década del 80 encontró a los y las analistas discutiendo sobre las variables en juego en una consolidación de la democracia. Lawrence Whitehead ha criticado en uno de sus trabajos, publicado en 2009 en Perspectives on Politics, y del que existe una versión en español publicada por la revista de la Sociedad Argentina de Análisis Político, con el título Un concepto de democratización reanimado, la metáfora biológica, decía, ha criticado el recurso a metáforas de la física para pensar en las transiciones a la democracia y a los procesos de consolidación. Su crítica, entre otros aspectos, se refería a los conceptos utilizados, a la rigidez de estos conceptos, andamiaje institucional, consolidación, etc., que ponen el énfasis en las instituciones solamente y sugieren un modelo más o menos único de democracia y una línea evolutiva en un proceso hacia una mayor democratización. Cierta ilusión en ese sentido creo que ha predominado en otras partes del mundo también, y ahora Europa se despierta, por ejemplo, con la evidencia de que sus democracias también se están deteriorando mucho. No solo no existe esa línea evolutiva, sino que también hay un llamado de atención en relación a una forma única de democracia. Whitehead invitaba en ese trabajo a pensar los sistemas políticos con las metáforas de la biología, considerando los propios equilibrios y adaptaciones de cada sistema entendido como un organismo vivo. Creo que nuevamente dialoga un poco con lo que comentaba Harry sobre las necesidades específicas que pueda tener Panamá en este momento. También Guillermo O'Donnell, en varios textos, llamó la atención sobre miradas demasiado focalizadas o guiadas por conceptos poco útiles para la realidad latinoamericana, que por ejemplo ignoraban el nivel subnacional y las formas diversas y divergentes en que muchos estados en democracias recientemente restauradas se desplegaban en el territorio, creando incluso verdaderos enclaves autoritarios. Las ciencias sociales y la ciencia política en particular se han fortalecido sofisticando los métodos y trabajos de política comparada, algo que creo que debemos celebrar, estoy convencida de ello. Pero sin embargo, a la vez se han descuidado un poco estas reflexiones, al menos en el ámbito de la calidad de la democracia. Esto parece evidente al observar cómo la forma en que se operacionaliza el concepto de poliarquía diverge entre índices, llevando a diferentes evaluaciones del nivel democrático de un país y o de su calidad democrática, que dependen en buena medida de nociones discutibles. Cada uno con su indicador y su ranking, y poco espacio hemos dedicado a discutir sus divergencias y sus límites, no metodológicas, sino conceptuales. Por dar un ejemplo de un país concreto, en 2016 Costa Rica era una democracia plena para BIDEM y una democracia defectuosa para The Intelligence Unit, el índice creado por The Economist. La diferencia la hace el peso dado a distintos indicadores. Ahora voy a pasar a algunos ejemplos más concretos. El Democracy Barometer, desarrollado por la Universidad de Zurich en Suiza y el Berlin Social Science Center en Alemania, ha creado una medición con tres grandes dimensiones: libertad, control e igualdad. Dentro de libertad ubican libertades individuales, rule of law y esfera pública. En control, competencia, contrapesos mutuos y capacidades gubernamentales. Y en igualdad, transparencia, participación y representación.
Un aspecto muy interesante del Democracy Barometer, que ha sido disputa además, objeto de disputa entre alemanes y suizos, los promotores del indicador, y lo he vivido porque trabajo ahí, es la forma en que se define y se puntúa la participación, sobre todo, y también un poco la representación. En el ámbito de la participación, por ejemplo, Suiza puntúa más bajo de lo que los suizos consideran que deberían puntuar, porque se basa sobre todo en la participación electoral en elecciones convencionales. La media de participación en elecciones anuales en Suiza es relativamente baja, pero sin embargo el argumento de los suizos es, en este país hay 3 o 4 fechas al año en que los ciudadanos votan a nivel de la Confederación 3 o 4 iniciativas ciudadanas, además de las elecciones regulares. Y estudios centrados en algunos cantones han mostrado que no es que hay un 40 o un 50 de la población políticamente activa en todas las elecciones y el resto está apático, sino que la ciudadanía vota según sus preferencias, con lo que a lo largo de un año tendríamos un porcentaje de participantes bastante superior al de otros países. Sin embargo, esta forma de medir penaliza en el ranking a Suiza. El concepto de representación en el Democracy Barometer también plantea algunas novedades, que creo que son bien interesantes y seguramente Betica hablará un poco más de esto después, que tienen que ver, por ejemplo, con la representación descriptiva. Se evalúa como un componente de la calidad de la democracia cuánto se parece la composición del Parlamento a la composición de la sociedad a la que dicen representar. Por supuesto, de fondo está la cuestión de la representación sustantiva, ¿no? la idea de que cuanto más diverso sea, más posibilidades habrá, aunque no se traduce automáticamente, en que se elaboren políticas orientadas a todos los sectores y no solo, típicamente en América Latina hasta hace 15 años, a hombres de mediana edad, abogados, habitantes urbanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto también es interesante, decía, porque se asocia con una discusión actual sobre la introducción del sorteo, que está muy presente en lugares bastante lejanos o distantes, como por ejemplo Islandia, que implementó el sorteo en la Constituyente de 2011, Irlanda, que lo ha utilizado en un par de ocasiones para crear asambleas ciudadanas cuyas recomendaciones luego se ratifican en referendo. También Madrid acaba de crear un observatorio ciudadano sorteado. Esa tendencia está ahí. El índice de la calidad de la democracia liderado por Leonardo Morlino, creo que también lo puedo mencionar, habla de procedimientos, contenidos y resultados, incorporando otra vez más o menos los mismos indicadores que venía mencionando. En el primero, por ejemplo, el rule of law y el rendimiento de cuentas, en el segundo la libertad y la igualdad y en el tercero la satisfacción. Nueva cuestión abierta. ¿La satisfacción con la democracia es un componente inherente a la democracia o un síntoma de su buen o mal funcionamiento? O sea, cuando medimos, ¿qué medimos y cómo entendemos este tipo de indicadores? Otro más, el indicador de Freedom House, que contiene 2 dimensiones, Electoral Democracy and Civil Liberties. Esto es bastante conocido, creo, en general, y permite un poco hilar fino. Es muy conocida la crítica que se le hace a Freedom House, por ejemplo, por sobrevalorar o puntuar mejor la libertad de mercado. O sea, sistemas en el que ciertos sectores como energéticos y demás estén en manos del sector público, países que tengan estas condiciones puntuarán peor que países con mayores niveles de privatización. Nuevamente, ¿esto es parte inherente a la democracia? ¿Sí o no? Hay países que puntúan mal porque optan por un modelo diferente al que se está promoviendo con Freedom House. Discusión abierta. El índice de The Economist incorpora 5 grandes dimensiones: proceso electoral, libertades civiles, el funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. Una novedad es la incorporación de cultura política. Aquí otra vez surgen otras disputas. Por ejemplo, Uruguay es, según los colegas uruguayos que se enfadan bastante porque su democracia es de buena calidad y así lo consideran, penalizado por tener voto obligatorio, que es algo que este indicador, digamos, descalifica, como le pasaba antes a Suiza con su modelo de mecanismos de democracia directa. Por otra parte, la forma de medir la participación en este indicador del The Economist lleva a incluir no solo la participación electoral, sino también, por ejemplo, la protesta. Y esto es interesante porque hace que en 2018 el resultado general del indicador de The Economist, mirado en general,
no sea tan dramático como el que demuestran otros indicadores como el latinobarómetro. Luego, al ver en cada una de las dimensiones específicas, sí que se puede ver el declive marcado en algunas, pero sin embargo la participación hace que el resultado final no sea tan malo. Entonces, en el informe final del The Economist se celebra este aumento de la participación y la irrupción fuerte de temas de género en el ámbito de la democracia, mientras Marta Lagos, directora del Latinobarómetro, publicaba un reporte titulado Annus Horribilis, en el que alertaba sobre el descenso generalizado y continuado del apoyo a la democracia en América Latina. Estos índices, como decía, son utilizados en disputas políticas internas y con dimensión externa. Por ejemplo, en los últimos meses, los colegas españoles han tenido arduos debates en los que los índices son utilizados por unos y por otros de acuerdo a los argumentos que quieran defender. Con el conflicto por la independencia de Cataluña, desde los sectores independentistas hay un reclamo fuerte de que España no es una democracia. España puntúa muy bien en indicadores como el The Economist, y ahí analistas como Ignacio Molina o Ignacio Sánchez Cuenca van en profundidad para defender posturas opuestas apelando a los indicadores. Y por ejemplo Sánchez Cuenca habla de que sí, España puntúa bien cuando miramos ciertos aspectos sistémicos, pero si prestamos atención a la desconfianza, al desencanto, la confianza en la justicia, etcétera, estarían mostrando que hay un declive pronunciado al que debería prestársele atención. ¿Cómo medir? Con la excepción del Latinobarómetro, todos los índices que he mencionado, The Economist, Freedom House, Videm, Polity4, miden a partir de la valoración de expertos. Hay una segunda forma de medir que es como pretendidamente objetiva, tomando indicadores. Por ejemplo, la libertad digital se mide en función de las webs que se bloquean o cierran. Una tercera opción, que creo que es la que va a guiar nuestra discusión en los próximos días, tiene que ver con las encuestas de opinión, es la del Latinobarómetro y la de la POP. Es relevante tener en cuenta que estas metodologías responden a cuestiones diferentes, y un ejemplo bien concreto viene de la corrupción, ¿no? El también español analista Manuel Villoria muestra cómo en España actualmente, cuando se le pregunta a la ciudadanía, la opinión es que hay corrupción generalizada, pero cuando se observa cómo funciona la corrupción comparando con otros contextos, se ve que no es generalizada, que es corrupción en ámbitos específicos de la gestión pública, ¿no? Con esta pregunta, ¿usted conoce, ha sufrido los últimos meses el pedido de fondos para acelerar un trámite, el pedido de recursos para acelerar un trámite, etcétera? La mayor parte de las respuestas son que no. Entonces, una cosa es medir la corrupción con una metodología y otra cosa es la percepción de la corrupción. ¿Para qué sirven los estudios de opinión? Conocer la opinión de la ciudadanía permite identificar malestares, evaluar al menos parcialmente resultados de políticas públicas específicas y planificar. Además de esto, los estudios rigurosos de opinión pública que logran reunir datos en el tiempo permiten observar tendencias de mediano y largo plazo y son una fuente de información también para los medios de comunicación y para la investigación académica. Releyendo a Guillermo O'Donnell, en Estado, Democratización y Ciudadanía, publicado en Nueva Sociedad en 1993, encontré útil para esta charla su abordaje al Estado en torno a 3 ejes. Las agencias burocráticas de las que se espera que sean eficientes en el cumplimiento de sus funciones, la eficacia de la estructura legal y tercero, creo muy importante para nuestra discusión y para lo que ya insinuaba Harry, la dimensión de la credibilidad del alegato de que los organismos estatales normalmente orientan sus decisiones por una cierta concepción del bien común. Sostenía O'Donnell en los 90, cito, una situación en la cual uno puede votar libremente y confiar en que ese voto se escrutará limpiamente, pero donde no puede esperarse un trato justo de la policía o de la administración de justicia, pone seriamente en duda el componente liberal de la democracia y cercena gravemente la ciudadanía. En situaciones de crisis, este escenario puede derivar en verdaderos dilemas del prisionero, en que cada uno juega su juego con expectativas cortoplacistas. De ahí que la salida que él propone se vea en alargar horizontes temporales y el ámbito de las solidaridades. En definitiva, la respuesta para qué medir debería ir por el lado de la evaluación de la vigencia de ese horizonte común y de ese tejido social en que se pueda sostener una ciudadanía de alta intensidad. Hace unos días comentaba uno de nuestros colegas, Andrés Malamud, en una entrevista a La Nación, que mientras los griegos no aceptaron
las políticas de ajuste protestaron y entraron en una espiral de crisis, en Portugal la ciudadanía asumió una responsabilidad colectiva y aceptaron la reducción de salarios de hasta el 15, el 20% durante casi 8 años. Podría decirse en este caso que había claridad en el horizonte compartido, confianza en la viabilidad del proyecto propuesto por el gobierno y un tejido social lo suficientemente fuerte como para superar lo que se veía como una etapa necesaria. ¿Qué medir con los estudios de opinión? Creo que tenemos varios ejes a tener en común, en cuenta. Las percepciones, por un lado, confianza en el sistema y en sus principales actores, satisfacción con el gobierno, expectativas a futuro, problemas personales del país, etc. Preferencias ideológicas, el posicionamiento ideológico en relación al eje liberal conservador y Estado-mercado, pero también preferencias institucionales, si existe o no una demanda por mayor participación, por mayor transparencia. Los valores, tolerancia, creencias religiosas, apoyo a la democracia. La formación de la opinión pública creo que es fundamental, saber cómo forma la gente su opinión, a través de qué medios son los más importantes, las redes, la televisión, los diarios, el entorno, qué tipos de entornos. Y finalmente el capital social y político, pertenencia a organizaciones sociales, civiles, deportivas, religiosas, formas y opciones por participar. Finalmente, es importante que el Estado cuente con una producción autónoma de estos datos, que debe ser creíble y rigurosa. La dinámica de creación y consolidación de instituciones como el CIEPS expresa el compromiso de un país con una agenda democrática, diagnosticar para actuar por un lado. Por otro, contribuye también a fortalecer el compromiso de los actores políticos con ese proyecto común, nada menor en tiempos turbulentos. Gracias. Gracias, Janina, por esta excelente introducción. Gracias al CIEPS, al doctor Harry Brown, por la invitación a contribuir a esta discusión. Quisiera hacer como un disclaimer, y es que yo soy como una especie de animal raro, porque obviamente tengo una formación académica, fue mencionado en mi biografía, pero me he dedicado en realidad toda mi carrera profesional a trabajar en un organismo multilateral, así que traigo como esa combinación de lo académico, pero más desde el enfoque de un practitioner. Y adicionalmente, una arista adicional es que me dediqué mucho tiempo a trabajar en elecciones, específicamente en lo que fue la observación electoral, así que lo que voy a compartir viene basado en gran medida en esa experiencia haciendo elecciones, pero actualmente llevo la cartera de inclusión social dentro de la organización con el mandato específico de trabajo en materia de desigualdad, reducción de la pobreza, derechos económicos, sociales y culturales, así que también se va a sentir un poco en lo que traigo para compartirles y en esta mirada de las elecciones, esta combinación de backgrounds, si se quiere. Lo que pensé es estructurar mi presentación disparadora en 3 secciones. En primer lugar, hablar desde el punto de vista de la observación electoral de 2 momentos políticos en lo que tiene que ver a la calidad de las elecciones. En segundo lugar, compartir con ustedes el concepto de elecciones democráticas que diseñamos desde la Organización de los Estados Americanos. Eso fue durante la administración de Dante Caputo como secretario de Asuntos Políticos dentro de la OEA y en cooperación con el profesor Gerardo Munk de UCLA y el equipo que estábamos trabajando en la OEA en ese momento, y que fue plasmado en un manual de criterios para la observación electoral y que de algún modo plasma lo que va a ser el norte para medir o para observar elecciones en América Latina y el Caribe, para luego entonces hacer un mapeo de algunos de los que se pudieran decir son los retos en materia de elecciones democráticas a nivel regional y pensar qué tan sólidas son nuestras elecciones efectivamente. Cuando hablamos de la observación electoral y específicamente de la calidad de elecciones, hablamos de, o por lo menos nosotros lo mirábamos, pensando en 2 momentos políticos. Por supuesto, el primer momento en la etapa post-dictatorial, en el momento en que muchos de los países de América Latina y el Caribe estaban haciendo la transición a la democracia, y las elecciones fueron vistas como el primer paso o la piedra angular en esta nueva etapa de política en estos países, con el órgano electoral, la autoridad electoral como el centro o el responsable de asegurar
la celebración de elecciones, pero con órganos electorales que estaban en proceso de establecimiento y que no habían logrado los niveles de profesionalización requeridos, o al menos los que estamos esperando de las autoridades electorales, y se concentraba la atención de los que observábamos elecciones y de la ciudadanía y de la oposición en el día de la elección, ¿no? Habían habido experiencias de ballot stuffing o alteración de la intención del votante y fraudes el día de la elección, es decir, estaba concentrada la atención en el día de. El segundo momento político en el que ya las democracias empiezan a consolidarse, tenemos afortunadamente la celebración de ciertos consensos a nivel regional, más allá de los instrumentos normativos interamericanos que ya plasmaban lo que son lo que es una democracia y lo que son las elecciones democráticas. Se aprueba en 2001 la Carta Democrática Interamericana, que sirve de base para este análisis. En este momento político, los órganos electorales ya habían logrado cierto grado de profesionalización. En realidad ya habían etapas del proceso electoral que se hacían de manera profesional y siguiendo estándares internacionales. Y en este segundo momento político, el día de la elección, digamos, fue superado como aquel que tenía que ser el centro de la atención, y empiezan a surgir nuevos retos asociados al periodo preelectoral y al postelectoral, específicamente en lo que es la transmisión de resultados, y vinculados a la generación de condiciones equitativas para la participación en elecciones. Y aquí hablamos del tema de financiamiento de las campañas electorales, el acceso equitativo a los medios de comunicación, y en el caso particular de la entrega de resultados, una demanda mayor por la entrega de resultados de forma ágil y de forma fidedigna, más aún con las situaciones de polarización que se empiezan a presentar en este segundo momento político. También tenemos la realización de cambios constitucionales en muchos de los países, en mayor y menor grado. Obviamente, en algunos casos se refundó el Estado a través de una nueva constitución, en otros hubo algunas modificaciones menores, pero lo que sí es el común denominador, al menos algo que desde la OEA observamos, es esta idea, o digamos este fantasma reeleccionista y esta necesidad de muchos líderes de incorporar cambios a la Constitución para garantizar la reelección inmediata, y en algunos casos se ha planteado de forma permanente. Vuelvo a recalcar que en este segundo momento político hay importantes retos asociados al financiamiento, ya no solo en lo que tiene que ver a la equidad en la participación de elecciones o el acceso o control a los medios de comunicación, pero también en la transparencia de la entrada y salida de los costos, de los gastos de campaña en muchos de los países. Y una cosa positiva creo que es importante resaltar de este segundo momento político, y es el hecho de que la elección, que ya se entendía, pero digamos se ha venido recalcando cada vez más, que la elección es la única vía legítima para llegar al poder y para gobernar. Y uno pensaría que debería estar, por supuesto, todos entendemos que es así, pero algunos casos que podemos profundizar más en la discusión han de algún modo cuestionado este consenso que pensábamos que estaba ya establecido. Entonces, este segundo momento político es importante que se empieza a resaltar de nuevo, o volvemos pues al inicio de considerar a las elecciones como piedra angular de la democracia. Hablamos también de una evolución desde la observación electoral en cómo, en dónde poníamos la atención. O sea, Yanina también hablaba de la definición de elecciones libres y justas como de dónde partir para hacer observación electoral. El primer acercamiento desde aquellos que hacemos observación electoral fue el de la Unión Interparlamentaria en la Declaración de los Criterios para Elecciones Libres y Justas del 94, pero eso vino evolucionando y fue en 2005 con la firma de la Declaración de Principios para la Observación Electoral, que se definen a las elecciones, ya se llama así con nombre y apellido, elecciones democráticas. Se la define como una expresión de la soberanía que pertenece al pueblo de un país, la libre expresión de cuya voluntad constituye la base de la autoridad y la legitimidad del gobierno. Dice también los derechos de los ciudadanos a votar y a ser elegidos en elecciones democráticas auténticas, celebradas periódicamente, son derechos humanos internacionalmente reconocidos. Entonces, a partir de esta
este entendimiento, del cual la Organización de los Estados Americanos también fue parte, la OEA también suscribe esta Declaración de Principios de Observación Electoral Internacional, y en esta idea de que nos tenemos que basar en consensos jurídicos a nivel obviamente a nivel global, pero a partir de la OEA a nivel interamericano, nosotros tomamos 3 instrumentos jurídicos, 2 vinculantes y 1 no vinculante: la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 69, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del 48 y la Carta Democrática Interamericana de 2001, para establecer este concepto de elecciones democráticas con 4 componentes básicos. En primer lugar, elecciones inclusivas; el segundo, elecciones limpias; el tercero, elecciones competitivas; y el tercero, el hecho de que haya cargos públicos electivos y con cierta periodicidad. Ya voy a profundizar un poquito más sobre cada uno de estos 4 componentes. Como digo, 2 instrumentos jurídicos vinculantes, 1 no vinculante, que es la Carta Democrática Interamericana, y que también establece consensos más allá de lo estrictamente vinculado a la elección, para tocar otros elementos asociados a la inclusión social, al balance de poder, al temas de Estado de Derecho, entre otros. ¿Cuál es la pregunta que hacemos vinculado a las elecciones inclusivas? Y esto tiene todo a ver al periodo preelectoral en la celebración de una elección. Y es si están efectivamente capacitados todos los ciudadanos para expresar sus preferencias en elecciones. ¿Qué preguntamos cuando hablamos de elecciones limpias o limpieza de las elecciones? Si se respetan las preferencias de los votantes y se registran de forma fidedigna. ¿De qué hablamos cuando hablamos de competitividad electoral? Hablamos de si se ofrece al electorado opciones imparciales entre los candidatos y candidatas. Y finalmente, en el cuarto componente, preguntamos si se ocupan los principales cargos públicos mediante elecciones periódicas. Y la práctica nos empezó a mostrar de que no solo si se hace de forma periódica, sino si efectivamente aquellos que fueron votados por el electorado terminan asumiendo el curul o el cargo para el que fueron electos. Y de nuevo, pensaríamos que es un consenso y que por supuesto quien fue votado tiene que asumir el cargo, pero en la práctica, ya voy a hablar un poquito de eso, no fue de esta forma. O no siempre pasa de esta forma. Lo que hicimos entonces fue tomar los instrumentos jurídicos y desagregar lo que pudieran ser algunos indicadores de medición del nivel de democracia o el nivel de, digamos, si son o no elecciones democráticas, basadas en una serie de indicadores, como digo, sacados de los propios instrumentos. Y esto por el hecho de que queríamos proteger el trabajo de observación electoral usando como marco lo que fueron instrumentos suscritos por los propios países que eran objeto de observación. Y de esta forma lo que hicimos fue mirar elementos contenidos dentro de estos instrumentos relativos al derecho a la democracia, a participar en el gobierno, elecciones periódicas, libres y justas, que siempre era un común denominador en estos 3 instrumentos que menciono, el voto secreto, elecciones honestas, y luego una serie de otros derechos vinculados a lo que tiene que ver a la competitividad electoral, derecho a participar directamente en el gobierno, derecho al acceso al poder, contempla también la participación completa e igualitaria de mujeres, eso está contenido específicamente en la Carta Democrática Interamericana, el primero que lo hace explícitamente, sistema pluralista de partidos políticos y organizaciones, derecho a la seguridad, sistema de financiamiento de campañas electorales que sea balanceado y transparente, eso está contenido también en la Carta Democrática Interamericana, y una serie de otros derechos que ya fueron mencionados por Yanina, tema de libertad de reunión, de expresión, de movimiento, entre otros. ¿Qué no cubre esta definición? Que yo creo que es importante también tenerlo en cuenta porque habrá que considerarlo para el caso particular de Panamá, pero también aplica para otros países. No incluye particularidades del sistema electoral, es decir, cómo el país decide hacer la distribución de distritos, si hay obligatoriedad del voto o no, a qué edad se puede acceder al voto, cuál es la fórmula electoral para traducir votos en escaños, entre otras cosas. Tampoco cubre un tema que yo creo que deberíamos tener en el radar en estos próximos días y en lo que va a ser la confección del cuestionario, no cubre temas vinculados a la conformación de las autoridades electorales. Es decir, tenemos un acuerdo de que deben ser conformados con cuotas de los partidos, deberían ser no partidarios, independientes,
son por designación ejecutiva, por coalición legislativa, etc. Y tampoco cubre esta definición que planteamos desafíos generales en el tema de gobernabilidad democrática, en el tema de consolidación democrática, institucionales como el balance de poderes o debilidad del Estado, esas no son cosas que cubrimos en esta visión, y otros que no institucionales como el tema de pobreza, el tema de desigualdad, que como mencionaba Harry, que la verdad que sentí mucha afinidad con lo que planteaba, tenemos que entender que las asimetrías que se dan a nivel de lo social, de lo socioeconómico, limita, o sea, el tema de derechos económicos, sociales y culturales termina siempre replicándose en la esfera política, y esto desde el derecho a elegir, ¿no? O sea, que las personas en situación de pobreza están gozando de las mismas condiciones que los demás para poder acceder a un registro electoral, pagar el traslado para hacerlo y efectivamente ejercer su voto. O sea, preguntas como esa. Obviamente, en la otra faceta de los derechos políticos, que es el ser electo, ¿qué posibilidades tienen personas en situación de pobreza o personas afrodescendientes que siempre terminan abrumadoramente siendo representados en los niveles de pobreza? Igualdad de derechos para ser elegidos como candidatos, ese tipo de preguntas. No las cubre la definición, pero por supuesto sí deberíamos tenerlas en el radar. En esta desagregación de indicadores del concepto de elecciones democráticas, la idea era poder registrar una serie de factores que tienen que ver con el periodo preelectoral, el día de la elección y el periodo postelectoral. En este tema de preelectoral y de la limpieza de la elección, miramos por supuesto el derecho al voto, o sea, el derecho al voto, ¿no? Voto universal y equitativo, y no solo si está contemplado en la ley, porque con frecuencia en América Latina hay muchas cosas consagradas en documentos y instrumentos jurídicos que no siempre llegan a ser realizados en la cotidianidad del ciudadano, si hay un uso efectivo del derecho al voto. Y aquí miramos lo que tiene que ver desde la inscripción en el registro electoral, o sea, qué obstáculos existen para poder acceder a una inscripción en el registro electoral, acceso al centro de votación y la emisión efectiva del voto. Pueden todos los ciudadanos en igualdad de condiciones votar. En lo que tiene que ver con la limpieza de la elección, es el respeto a la integridad de las preferencias del votante y el registro exacto de la preferencia del votante en la tabulación, es decir, miramos la votación que se ejerza sin presión, sin miedo, sin compra de votos, sin cooptación, y la tabulación imparcial y exacta a cargo de los personeros que cuentan y registran la intención del elector. En lo que tiene que ver con las elecciones competitivas, y eso también todavía estamos en la etapa preelectoral, miramos el derecho a postularse para cargos públicos, o sea, qué candidatos hay para los partidos políticos registrarse, para ciertos candidatos registrarse. De nuevo, pensaríamos que no hay, que por supuesto todos los partidos políticos legalmente constituidos tienen derecho a participar en una elección, pero hay casos en los que esto no ocurre. Y también está ocurriendo en el caso de candidatos, en esta onda de candidaturas independientes, de candidatos específicos que no siempre tienen facilidad para ser registrados. Las garantías básicas para una campaña electoral también la miramos en lo que tiene que ver con la competitividad de elecciones, igualdad de seguridad, igualdad de oportunidades, derecho a la libre prensa y a la información, libertad de asociación, asamblea, expresión y movimiento. Y en este caso particular de la equidad de las elecciones, de la etapa preelectoral o la equidad en la competencia, también posteriormente diseñamos unos manuales, y quiero resaltar dos. Uno, el manual de observación electoral con perspectiva de género, que hace una mirada muy particular a la participación de mujeres como votantes, como candidatas y como administradoras de la elección como tal, de la organización de la elección. Y también un segundo manual de observación de los sistemas de financiamiento político, que pone la mirada en dos principios fundamentales de los sistemas, o que deberían ser los principios fundamentales de los sistemas de financiamiento de la política, que son la equidad y la transparencia. Y podemos profundizar en estos puntos más adelante. Y el cuarto componente, que tiene que ver con la periodicidad de elecciones, y quiero agregar la irreversibilidad de los resultados, miramos si se cumple o no la celebración de elecciones de acuerdo a lo establecido en la Constitución en cuanto a periodicidad, pero también si efectivamente quienes fueron votados
ocupan el curul últimamente, y les mencioné anteriormente, me voy a mencionar dos casos muy concretos, el caso de las guanitas en México y el caso de los candidatos travesti en Bolivia, donde una vez implementados medidas de acción afirmativa como las cuotas, se les exigía a los partidos el registro de mujeres en sus listas de oferta al electorado. En el caso de México, se cumplió con la cuota, es decir, los partidos registraron las listas con el 30% requerido según la ley, pero una vez electos, una vez que salió la lista ganadora, exigieron a las candidatas mujeres firmar una carta de renuncia para que sus suplentes varones ocuparan los cargos. Entonces, miramos también si efectivamente por quienes votaron el electorado están asumiendo las curules. En el caso de Bolivia fue que para cumplir con la cuota establecida por la ley, o la medida de acción afirmativa establecida por la ley, se registraron hombres con nombres de mujeres en la lista. ¿Qué tan sólidas son nuestras elecciones? Yo no sé cómo estoy de tiempo, pero bueno, voy al último bloque de discusión. ¿Y esta pregunta de cuáles son los retos que estamos enfrentando a nivel regional en materia de elecciones, ¿verdad? Y al menos voy a hablar de lo que observé en los años que hice observación electoral y lo que observo en la actualidad en algunos de los países en materia electoral. Uno tiene que ver con el proceso de votación, ¿no? Específicamente las condiciones de los recintos para garantizar el voto secreto, las condiciones que hay para limitar, reducir algo que es muy difícil, pues ponerle el dedo, que es la compra de votos. O sea, y voy a poner una anécdota, que es que nosotros tuvimos casos en los que observadores electorales de la OEA se les acercaron gente de los partidos para comprarles el voto a ellos, aunque no podían votar. Pues este tipo de cosas continúa pasando y es algo muy difícil de registrar, muy difícil de sancionar. Entonces, buscar cómo vamos a lograr reducir la compra de votos en muchos de los países, que lamentablemente debido a la precaria situación económica en muchos de estos países tiende a pasar bastante. Un segundo elemento es la inclusión electoral de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Ya he venido mapeando lo que tiene que ver con las personas en situación de pobreza, si pueden o no efectivamente ejercer su derecho a votar, pero también cómo incluir a poblaciones indígenas, a poblaciones afrodescendientes, LGBTI, entre otras. Hablamos también, o un reto importante de mapear es, aunque no lo creamos, el tema de simplificar la boleta electoral. En algunos de los países pasa que no siempre tienen la facilidad, todos los electores tienen facilidad en expresar de forma fidedigna su intención, porque la boleta electoral no se lo facilita, y eso ha surgido en algunos casos. Pues lo mapeo como uno de los retos que tienen las elecciones de la región. Y luego está toda la discusión, y eso también pues es un reflejo de los tiempos políticos, la discusión sobre establecer o no la práctica de votar en blanco o votar nulo como una de las opciones que tiene el elector en el día de la elección. En segundo lugar, lo que tiene que ver con el padrón electoral, hay grandes retos en cuanto a la pureza de los registros electorales. Hablamos de fallecidos o de votantes que tienen homónimos, o sea, que tienen el mismo nombre o que están repetidos en el padrón. Otro elemento importante es el de migrantes o personas que han salido del país, y eso es uno de los temas que veo en la actualidad en la nueva cartera. Pero tenemos la situación de personas de El Salvador, Guatemala, Honduras, y recientemente de los 3.4 millones de venezolanos que han salido del país. Cómo garantizar la actualización de los registros electorales, contemplando las poblaciones que han sido desplazadas o que han salido, y como decía, fallecidos y homónimos. Lo que tiene que ver al escrutinio y la transmisión de resultados, yo ahí quiero mapear específicamente lo que tiene que ver con la agilidad de la transmisión de los resultados, sobre todo en elecciones polarizadas, que pareciera ser que es lo que estamos viendo de país en país. Cómo garantizar que en situaciones de alta tensión política y electoral y polarización política la autoridad electoral pueda garantizar la entrega oportuna de los resultados. El financiamiento de la política es de las cosas que más me interesan, que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta, y ahí hay que mirar, en realidad es un reto todo, ¿no? Porque tenemos marcos legales que han venido consagrando, acercándose a estos principios que mencionaba
de transparencia y equidad, pero no siempre lo que está escrito en la ley se traduce en lo que ocurre en la práctica. Entonces es importante generar dispositivos para traducir esos dispositivos, digamos, lo que dice la ley en efectiva transparencia por parte de los partidos, en efectiva equidad en la competencia electoral, y esto va desde establecer topes a las contribuciones privadas y una serie de otros temas, garantizar acceso al financiamiento a mujeres candidatas, a otras poblaciones, otras minorías, entre otros factores. Y finalmente, otro reto asociado a las democracias y en lo que tiene que ver con la organización y administración electoral es la conformación de las autoridades electorales, capacitación del personal, fortalecer el marco legal electoral para profesionalizar cada vez más a estas autoridades, y algo que puede ser también objeto del cuestionario que se diseñe para Panamá en cuanto a opinión pública, lo que tiene que ver con la confianza electoral, o sea, qué tanta confianza genera la autoridad electoral para entregar los resultados y definir los gobiernos. Y un segundo grupo de retos, más allá de la organización y administración electoral, que son los que acabo de mencionar, tienen que ver con la inclusión y la desigualdad. O sea, me trae a lo que mencionabas tú, Harry, más temprano. Obviamente está todo el tema de las desigualdades vinculadas a la participación o al goce de derechos políticos de mujeres en igualdad de condiciones. Voy a resaltar algunos avances, por supuesto. Nadie cuestiona que las mujeres tienen derecho a votar, eso es un avance. Las mujeres en promedio son 50% de los votantes, o sea, se les garantiza la posibilidad de ejercer el derecho al voto. No estamos tan mal en la representación de mujeres en los parlamentos, estamos en 28%, el segundo lugar a nivel mundial después de los países nórdicos. 11 países de América Latina tienen al menos 30% de mujeres en sus parlamentos, y ya tenemos bastantes países que han aprobado la paridad de género, o sea, como una medida permanente de representación de mujeres, y cada vez más países, bueno, acabamos de tener la elección en España, fueron muy buenos resultados en cuanto a la representación de mujeres, están logrando casi 50% o a veces un poquito más de representación en los parlamentos. Sin embargo, las mujeres son 50% de la población, 50% del electorado, 50% de la militancia de los partidos políticos, pero apenas son 20% más o menos de la dirigencia de los partidos, 28% de los parlamentos, como mencionaba, y más allá de la representación descriptiva que mencionaba Yanina, estamos también ante el reto de cómo garantizar la sustantiva, es decir, que se puedan reflejar estos intereses en las políticas públicas. Un segundo tema que quiero mencionar o mapear como reto de las elecciones democráticas es la inclusión de afrodescendientes e indígenas. Ya lo mencioné un poco, pero son 150 millones de afrodescendientes en toda la región, aproximadamente 50 millones de indígenas, ¿verdad? De país a país se constata que tienen, por supuesto, menor representación en las instituciones democráticas y por tanto menor acceso a derechos, y no siempre se ven reflejadas sus intereses en la política pública. Quiero mencionar un tercer elemento vinculado a las elecciones, que es el derecho de las personas LGBTI como un grupo sujeto de derechos y sujeto de protección internacional, y en particular un tema que ha surgido de país en país, o sea, por lo menos puedo hablar de unos 3 o 4, que es la votación de personas transgénero, donde hay una discrepancia en lo que dice su documento de identidad y la manera como ellos han expresado su género. Han habido situaciones que yo misma presencié en el caso de Ecuador, donde se les fue denegado su derecho a votar. Es de nuevo una minoría a nivel político, pero obviamente tenemos que ocuparnos de todo, y lo quiero mapear también como algo que está empezando a surgir cada vez más. Y finalmente, toda la discusión sobre la inclusividad y representación de los partidos políticos y la pérdida de confianza de la ciudadanía sobre su rol y la capacidad de traducir las demandas ciudadanas en políticas públicas que son realmente representativas. Muchísimas gracias entonces, y lo dejo hasta aquí para la discusión. Bien, gracias Yanina y Betilde. No sé si alguna quiere comentar algo inmediatamente sobre la intervención de la otra. ¿Sí? Bueno, un poco sobre la intervención y en general también, ¿no?
Creo que, bueno, muy completa la panorámica que nos ha ofrecido Betica. Creo que de alguna manera, vinculado con el recorrido que hacía por los indicadores, yo completa la mirada sobre el rol de las elecciones en la democracia, y me parece que pocas dudas hay de que son un pilar fundamental. Creo también que pocas dudas hay de que hay un acuerdo bastante notable alrededor de qué es un buen funcionamiento. Digamos, quien hace trampa sabe que hace trampa, no es como otras cuestiones en relación a los indicadores que podrían ser un ámbito de disputa, ¿no? Hay desacuerdo frente. En cambio, en este sentido, creo que no. Cuando hablamos de elecciones, luego sí que podemos entrar en detalles y ver discusiones sobre cómo debería ser el reparto de escaños, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que la identificación, volviendo a nuestro tema como al paraguas más global bajo el que nos estamos moviendo, de cuáles son los temas de la democracia, cuáles son las preguntas que nos podríamos hacer, y también a las distintas metodologías para abordar esto. Quizá una cuestión interesante que registran algunos de los indicadores que hemos mencionado es la confianza en las elecciones, ¿no? Y quizá dos apuntes así un poco dispersos, pero para empezar a conversar sobre lo que mencionaba también Betilde, ¿no? Hablabas en un momento sobre uno de los indicadores, sobre la formación de la opinión pública en relación a si la ciudadanía está efectivamente preparada para tomar decisiones, ¿no? Yo creo que esta cuestión de la formación de la opinión pública es un tema especialmente candente en este momento. En un momento en el que las redes sociales están teniendo un rol, no diría protagónico, pero por lo menos coprotagónico en los procesos electorales y de referendos que ha habido en la región y en cualquier lugar del mundo. Creo que el plebiscito por la paz fue un caso notable en este sentido. Necesitamos conocer mucho más cómo se forma la opinión pública y también en relación a la tolerancia y a la confianza, ¿no? Creo que varios de nosotros y nosotras hemos seguido muy de cerca el proceso electoral en España en estos días, que ofrece unos cuantos buenos ejemplos de los riesgos que se están corriendo en el deterioro del espacio de formación pública, de la confianza y de la tolerancia. Por ejemplo, este partido de extrema derecha que acaba de sacar el 10% de los votos, Vox, ha lanzado en reiteradas ocasiones la denuncia de que las denuncias por violencia de género son instrumentalizadas por mujeres que quieren sacar dinero a sus exmaridos y demás. Lo que quiero comentar concretamente es que tenemos estadísticas a disposición, los tribunales las tienen, se ha mostrado eso, la incidencia de las denuncias falsas es del 0,01%, y sin embargo se han hecho varios estudios sobre esto de diverso tipo que muestran que aún mostrando los datos a la gente, ciertos grupos de población siguen creyendo el discurso de Vox. Lo que digo, realmente hay varios trabajos en esta línea sobre los límites, ¿no? Porque hemos confiado durante mucho tiempo en que con buena educación y buenos procesos de formación de la opinión pública y buena deliberación podíamos contrarrestar esto, y podemos, pero hay unos límites bastante claros, no podemos en general, podemos en forma limitada, y creo que necesitamos conocer mucho más en este sentido de la formación de la opinión pública para poder actuar frente a esto, ¿no? Para poder actuar no frente a un partido u otro, sino fortalecer la formación de la opinión pública. Creo que esta es una de las claves. Bueno, y eso, para empezar. Sí, bueno, yo quiero rescatar, bueno, de la reflexión que tú haces, Janina, el tema de confianza en las elecciones, que de algún modo se replica o la poca confianza en las elecciones, poca confianza en la autoridad electoral, poca confianza en los partidos políticos, descontento con la democracia, como quizás un elemento que tenemos que tener en cuenta en los próximos días, donde vamos a estar aterrizando algunas preguntas en el cuestionario. Y me preocupa, o sea, yo quiero decir que el estado de la democracia, el estado del avance o el progreso que se ha logrado en el ejercicio y goce de derechos humanos, que ya era precario, pareciera que está siendo amenazado. Tú hablabas de los acuerdos mínimos, ¿no? Y lo que establece Dahl en su conceptualización de poliarquía, pensaríamos todas estas cosas deberíamos darlas por sentado, o sea, de ahí es donde partimos para todo lo demás.
pero yo siento, y el caso de Vox en España y muchos otros partidos y movimientos que han surgido, ponen a prueba estos consensos que supuestamente estaban ya establecidos, ¿verdad? Entonces, nada más mapear eso como una preocupación y algo que yo siento tenemos que empezar a ocuparnos y ver cómo no solo desde la medición de opinión, pero también desde el punto de vista práctico y de políticas públicas, ¿qué vamos a hacer para frenar esta regresión en temas de democracia, en temas de derechos humanos a nivel regional? Y en el caso de Panamá, pues tú nos dirás, seguramente es así. Incluso estaba pensando en el caso de España, que sí, es reciente, hubo elecciones el domingo, y aunque hablan el mismo idioma nos quedan un poco lejos, pero tenemos el gobierno de Brasil, aquí mucho más cerca, ya en el gobierno, precisamente con la misma agenda. Pero en esa línea yo tenía una pregunta para hacerles. Hay algo que a mí, gente que no es de la, digamos, de la disciplina y me pregunta insistentemente, y aunque parezca una pregunta tonta, siempre cuesta un poco de trabajo contestarla convincentemente, porque quien pregunta, pues se hace evidente que parte de la idea de que no es así. La pregunta que les voy a hacer tiene dos partes. Me preguntan insistentemente como, bueno, en realidad en Panamá hay democracia, y uno es algo que uno no se pregunta, y que luego en la calle te lo preguntan insistentemente y a veces uno se encuentra así, uno dice sí, claro que sí, obviamente, pero luego queda la sensación de que la respuesta no fue suficientemente convincente. Partiendo de esa pregunta para Latinoamérica, para las dos, si en Latinoamérica hay democracias, si las elecciones están funcionando suficientemente bien, teniendo eso como base, le pregunto a ambas, ¿qué responsabilidad le cabe a la democracia como un régimen político y a las elecciones en las dificultades que tienen los países latinoamericanos para generar bienestar en nuestras poblaciones? Esa disputa permanente entre el régimen democrático, como lo entendemos nosotros, solamente como algo institucional, pero para la gente lo importante son los productos de la democracia, lo que en el caso de Panamá se nos prometió, digamos, a finales de los 80, diciendo que, bueno, que con la democracia viviríamos mejor, comeríamos mejor, habría prosperidad. Bueno, realmente se le debe atribuir a la democracia de las elecciones las dificultades para generar bienestar. Vaya pregunta. Es dura, pero bueno. Es todo un tema. Yo trabajo sobre innovación democrática, sobre mecanismos de innovación democrática y por tanto, digamos, por este trabajo que hago, estoy muy a menudo en contacto con activistas, políticos, funcionarios y funcionarias que están promoviendo a nivel local instituciones de participación relativamente radicales. Por ejemplo, en Madrid se acaba de crear, esta institución no, pero el modelo al que quiere llegar alguna de las personas que lo promueve sí, muy radical. El Observatorio de la Ciudad, que es un grupo de ciudadanos y ciudadanas sorteados que va a supervisar la gestión que se haga durante los próximos 5 años. Esto, como digo, no es radical, porque es un órgano de supervisión y control. Pero la gente que lo promueve, y tengo varios colegas que son prestigiosos académicos, académicas, está convencida de que el sorteo debería reemplazar radicalmente a las elecciones, que debería haber un gobierno de los comunes, de los iguales. Y a mí me parece una discusión sumamente interesante y me aterran un poco cuando se lanzan, digamos, a promover este tipo de opciones. Y si tenemos 5 minutos me explayo un poquito más. Tenemos, digamos, por un lado comparto la crítica a las elecciones. Hay una espiral en la que en periodos de campaña la apuesta es ver quién promete más. Y se sabe de antemano que no se pueden cumplir las cosas que se están promoviendo. Y los medios y todo este circuito que se está generando potencia que todos sepamos que se está mintiendo, ¿no? Y de vuelta, porque lo tenemos a España muy reciente, cuando veíamos el debate con los 4 candidatos
Y todos sabíamos, todos y todas sabíamos muy bien que nadie iba a poder formar gobierno solo. Y cada uno, cuando yo esté en el gobierno, incluso aquellos que estaban disputando la tercera o la cuarta posición. Entonces entramos en una especie de circo mediático que creo que erosiona profundamente la credibilidad y alimenta estas otras expectativas de cambio radical. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, con el sorteo. Yo he seguido alguna de las experiencias, la que ha funcionado mejor creo que es la de Irlanda, en las diversas versiones en que se ha implementado, que ha sido puntual, la Asamblea Ciudadana para decidir sobre reformas constitucionales o legislativas específicas, la última, la del aborto, y luego a esa representación descriptiva que hace que ciudadanos y ciudadanas comunes, si algo como eso existe, deliberen, se informen, lleguen a una conclusión, se combina con un referéndum en que hay una representación típica en la que se toma una decisión. Ahora, ¿qué pasaría si pensamos en un contexto en el que la representación descriptiva es la única que prima? A mí me preocupan mucho un par de cosas. Una es que sabemos que la moderación, o sea, quién modera, gestiona estos grupos, quién escribe el documento final, tiene un rol sumamente importante. Entonces, ¿cómo generamos procesos que permitan garantizar que esto es transparente, etcétera, etcétera? ¿Quién elige a los expertos y expertas que vayan a hablar? Porque esto también es muy complejo, ¿no? Podemos elegir incluso, decir, sí, ponemos las dos posiciones, pero hasta en la selección de las características personales de quien lo defienda, a mí me gusta el ejemplo de Al Jazeera para esto, que miraba hace unos años y evidentemente ponían al palestino y al israelí, pero buscaban a uno convincente de acuerdo a la postura que querían defender y el otro un radical que gritaba, y no, digo, incluso en las formas se pueden generar mecanismos sumamente tendenciosos para convencer. Eso por un lado me preocupa mucho. Y por otro lado, me preocupa también que yo creo en el rol de las ideas. Y ahí es donde, no sé qué pensará la mayoría, pero creo que los partidos políticos funcionan realmente mal y que seguramente podríamos pensar en otro tipo incluso de asociaciones y gestiones, porque hay determinados temas, el aborto de vuelta, que son bastante transversales a veces. O sea, hay partidos que no, que claramente están como muy en contra, pero a menudo encontramos varios partidos que están atravesados. En la discusión en Argentina se vio con mucha claridad esto, ¿no? Entonces creo que las ideas y estas articulaciones importan. Pero definitivamente sí me parece, ahora respondiendo directamente a la pregunta, que las elecciones no están siendo capaces de resolver estas cuestiones. Por las razones en las que se mueven las elecciones, también por una creciente debilitamiento del rol de los estados para tomar ciertas decisiones. O sea, por supuesto el Estado sigue teniendo mucho poder, pero tiene menos, y en algunos contextos incluso mucho menos, y también por unas dinámicas políticas de mucho deterioro donde no sé bien qué es lo que podemos hacer. Porque cuando el discurso de quemarlo todo vende, vemos políticos que están dispuestos a hacer, digamos, apuestas de alto riesgo en los efectos que tengan, deteriorando el tejido social, erosionando la confianza y demás, para sacar réditos electorales. Entonces creo que estamos en un momento realmente peligroso, preocupante, donde habría que actuar, y los actores que tienen capacidad, los actores y las actrices, pero hay, creo que más actores que actrices, capacidad para tomar decisiones más o menos radicales alrededor de esto, están mirando para otro lado. Sí, yo coincido en algunos puntos. Yo creo, o sea, sobre esa pregunta de que qué responsabilidad tiene la democracia y las elecciones, tiene cierta responsabilidad, pero siento que a veces ponemos demasiado peso en la democracia como el que tiene que garantizar el bienestar. O sea, a ver, la democracia es la forma de organizar el poder. Las elecciones es un mecanismo que ya todos establecimos, es la manera de definir quiénes son los que van a gobernar. La Constitución establece el cómo, o sea, cómo vamos a operar, ya, ok, pero eso es el esquema de operaciones, no es el que tiene, quien es responsable de entregar bienestar o los deliverables a la población. Detrás de las instituciones hay gente, actores, actrices. Entonces, ¿por qué no ponemos la atención en quienes
estamos poniendo nosotros la apuesta porque entreguen bienestar. Y ahí trabajo con gobiernos desde la OEA, entonces puedo decir que, por ejemplo, en temas de pobreza, en temas de reducción de la pobreza o de apoyo a poblaciones en situación de vulnerabilidad, hay actores gubernamentales, estatales, que entienden que el rol del Estado en generar condiciones para el goce de bienestar. O sea, desde Panamá a muchos otros países, hay ministros, ministras de desarrollo social que están ocupados y se preocupan por entregar este bienestar en lo que tiene el rol que cumple el Estado. Pero hay otros donde eso realmente es bastante preocupante, y lo voy a dejar aquí porque nos están grabando. ¿Verdad? Y no voy a usar ejemplos concretos, pero es bien dispar. Entonces, sí, obviamente las instituciones importan, pero detrás de las instituciones hay personas. Entonces, ¿cómo vamos a elevar la barra sobre las expectativas que tenemos de estos personeros que están a cargo de funcionar dentro de estas instituciones? Esta idea de elegir por sorteo me parece interesante, no sé, tendría, pues, porque tengo una formación, o por lo menos operamos desde un organismo gubernamental de otra forma, pero está interesante y creo que, ¿por qué no?, podemos empezar a explorarla a nivel local y ver si funciona más allá de eso. Pero yo creo que, de nuevo, o sea, ¿qué controles vamos a generar para que los que están a cargo de hacer el trabajo, una vez que entran a los gobiernos, entreguen el bienestar que espera la ciudadanía? ¿Qué controles? ¿Cómo vamos a incluir a la ciudadanía? También yo creo que eso ha sido una cosa que ha estado faltando. Simbólicamente se considera lo que dice la sociedad civil, se recogen los insumos, pero realmente no ha ocurrido en nuestra región, en nuestros países, que las opiniones de la ciudadanía sean consideradas en la formulación de políticas públicas de forma sistemática y con el mismo valor, porque sí se incluyen, pero no tienen el mismo valor. Y está toda la discusión, por supuesto, de nuevo, las personas que pertenecen a los partidos políticos y el creciente descontento que hay de parte de la ciudadanía sobre su performance. Sí, claro. Sí, en relación a esto que decías de cómo se incluye a la ciudadanía, ¿no? Porque eso va ahí como más directamente a un ámbito que sí que conozco bien, que es el de los mecanismos de democracia directa. En este momento 11 países de la América Latina continental incorporan mecanismos para que la ciudadanía reúna firmas y provoque un referéndum, una consulta popular, o bien sobre reformas constitucionales, o para vetar una ley, o para promover una ley. En Argentina en este momento se está discutiendo la iniciativa de agenda, que es mucho más débil, en realidad es un mecanismo que permite enviar al Congreso una solicitud de discusión de una ley, y lo que vemos es que no funcionan. En Argentina, por ejemplo, que es un mecanismo sumamente débil, que como digo, termina en el Congreso, que debe tomar una decisión, la lista de exclusiones es bastante alta, y cuando se ve el proceso de discusión de reforma es sumamente limitado. Y cuando nos movemos a los otros 11 países, ahora estamos trabajando bastante en analizar más a fondo esta cuestión, había no sé, como una especie de creencia, porque no lo habíamos investigado bien, de que, bueno, faltaba capital político, capital social, la gente no conoce los mecanismos, no sabe cómo organizarse. Pues no, 45 iniciativas presentadas, Isca Raventos lo acaba de registrar, en Costa Rica, entre 2007 y 2017, que son bloqueadas por la Corte Constitucional. Más de una docena de iniciativas que quedan en Ecuador, algunas, por ejemplo, en la disputa entre el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional. En estos días acaba de hacerse una resolución en este sentido, porque cuando la Corte Electoral recibía un pedido, lo trasladaba al Constitucional para que lo autorizara, y el Constitucional lo devolvía a la Corte Electoral diciendo no tiene legitimidad democrática porque no están las firmas. Y el CNE decía, no pedimos las firmas hasta que ustedes no... Entonces, cantidad de iniciativas en un cajón, que algunas de ellas, varias, referían a cuestiones medioambientales que justamente preocupaban enormemente a grupos importantes de la población ecuatoriana. En México se acaba de reformar esta cuestión, desde 2012 también se pueden reunir firmas y demás. La lista de exclusiones hace pensar que nada que realmente le importe a la gente va a pasar un control constitucional. Entonces, ¿para qué embarcarse en un proceso de reunión de firmas costoso, que tiene que tener también una representación en el territorio, etcétera, etcétera, si sabes que no va a funcionar? Entonces, sí, como que en teoría tenemos una regulación
que ha cambiado radicalmente, pero en la práctica no cambia casi nada y solo seguimos teniendo el caso uruguayo, donde sí funciona bien, donde sí hay iniciativas que llegan con un procedimiento más o menos claro, etcétera, etcétera. Entonces sí, la voz de la ciudadanía, pues no, sí. Yo creo que más bien hay una tendencia a incluirla. El caso argentino es interesante. Hay dos iniciativas que pasan en 2002 y en 2004, y en realidad están asociadas a la crisis de 2001 y a la presión que había en las calles, porque de hecho una de las dos incluso era anticonstitucional de acuerdo a la definición del procedimiento en Argentina. Entonces volvemos a lo mismo, sale más a cuenta ir a la calle, ¿no? Por eso no se activan estos mecanismos. Bien, al hilo, creo que puedo adivinar lo que algunas personas del público podrían estar pensando cuando planteas lo de los sorteos. Tengo otra pregunta acá. Yo les contaba en mi introducción que en los últimos años en Panamá no ha habido encuestas, ni privadas ni públicas, pero una de las preguntas importantes que se hacían en esas encuestas privadas era la de los problemas más importantes para la población. Creo que también el barómetro lo ha preguntado, los problemas más importantes para la población, Orlando, sí. Esa es una pregunta que cada 2 años el barómetro, en Panamá se dejaron de hacer. Pero independientemente de eso, hay un tema omnipresente en la opinión pública panameña sobre la importancia que tiene la educación. La educación es un tema importante, no solamente porque importante en sí mismo, además digamos, del diagnóstico de que el sistema educativo panameño funciona muy mal y está generando muy mal producto. Dicho eso, desde la perspectiva de las elecciones y de la democracia, ¿por qué la educación es importante? ¿Quién? Sí. Una cosa que se me quedó antes, si recuerdo bien, porque leí tantos indicadores en estos días, creo que eran de Economist, Panamá puntúa un escalón más arriba que Argentina. Sí, que digo también, no sale mal, bueno, no sale mal, ¿no? Y que justamente, salvo en esto, en cultura política, Argentina puntúa mejor, en los demás puntúa mejor en casi todos Panamá. La educación, bueno, la educación es uno de los 2 aspectos de la formación de la opinión pública, por ejemplo, que define Sartori, ¿no? Pluralidad de fuentes de información y educación. Yo creo que es fundamental en ese sentido y también es fundamental la educación pública porque es una fuente de generación de mayor igualdad en cualquier sociedad, ¿no? Creo que en Argentina justamente la cultura política se ha sostenido un poco todavía, a pesar de todos los retrocesos y demás, porque sigue teniendo una educación pública bastante extendida. Creo que en los países donde la educación está muy privatizada, la desigualdad es mayor. Entonces la educación y la educación pública en particular creo que hacen una gran contribución a esa construcción de solidaridades y el horizonte común del que hablaba O'Donnell, ¿no? Es un espacio donde todos somos relativamente iguales o muchos de nosotros somos iguales. Entonces creo que la educación tiene varios componentes que hacen a las bases de la democracia, o por lo menos, quizá también para no mezclar conceptos, a construir una ciudadanía de alta intensidad, ¿no? Creo que es fundamental. Betica. El tema es que no hemos logrado como región alcanzar los niveles en desempeño en materia de educación, al menos comparativo con otros países de Europa o lo que nosotros deberíamos querer para nuestra región, ¿no? De nuevo, y vuelvo a hablar desde el punto de vista de la OEA, la educación es un derecho, es concebido como un derecho humano, está contemplado en el Protocolo de San Salvador, un protocolo adicional a la Convención, hay espacios donde se ha venido problematizando
la educación y tratando de identificar cómo mejorar los resultados, cómo mejorar los procesos a nivel de políticas públicas para garantizar acceso a una educación equitativa, con inclusión, donde sea vista de forma integral, ¿no? Desde no solo mirar indicadores de desempeño educativo, sino cómo se asocian a otros indicadores sociales, como si el estudiante tiene o no el desayuno garantizado, su alimentación garantizada para que pueda aprender. Hay una serie de factores, incluyendo también factores estructurales de si está o no, hay leyes y está contemplada este acceso a una educación equitativa o en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. El problema es que, más allá de todos los esfuerzos, yo no sé si es que no estamos poniendo la mirada en lo que termina de verdad importando, o si los esfuerzos se terminan diluyendo por otros problemas que van surgiendo en el acceso a la educación o en la formación de los docentes. O sea, aunque entiendo y obviamente comparto que es clave desde el punto de vista de la democracia, lamentablemente no hemos tenido el desempeño que queremos, y no sé si tenemos claro exactamente cuáles son las soluciones para asegurar que la educación pues termine teniendo el impacto que debe tener en materia electoral o de la democracia. Muy bien, tengo dos asuntos más que quisiera que abordaran, los he planteado y sobre los que puedan conversar. Voy a plantear los dos, podrían estar vinculados, pero no necesariamente, les pueden ayudar quizás a generar una reflexión más amplia, pensando que el acceso a la información pública y la libre expresión de la información pública también han pasado a ocupar un lugar central en las democracias contemporáneas. En el contexto latinoamericano, ¿qué papel están jugando las redes sociales en las elecciones y en la democracia? Eso como primera pregunta. Y quizás al hilo de eso, Yanina tiene un libro relativamente reciente, es del año pasado, ¿no? Todo lo que necesitan saber sobre la democracia, se los recomiendo. Y en su libro Yanina nos dice, la pregunta es para ambas, aunque venga del libro de Yanina, el libro nos dice que la principal fuente de legitimidad de los sistemas políticos, uno de los capítulos del libro lleva como título La democracia representativa bajo presión. Creo que es uno de los últimos capítulos del libro. Por favor, cuéntanos, Yanina, ¿en qué consiste esa presión hacia la democracia representativa? ¿Quiénes la están presionando? Y siendo las elecciones el mecanismo para elegir representantes, ¿cómo quedan las elecciones en este esquema de presión bajo el que está la democracia representativa? Redes sociales y representación. Sí. Bueno, las presiones creo que más o menos las hemos ido mencionando, ¿no? Podemos como sintetizarlas y listarlas ahora. Una presión clara es esta desconfianza en los partidos políticos y las propias dificultades que no son capaces de resolver bien muchos partidos políticos para aportar soluciones que de ellos se espera, ¿no? Las elecciones no están funcionando bien, funcionan bien a la hora de distribuir cargos, funcionan bien a la hora de establecer la competencia, etcétera, etcétera, pero una vez que esos cargos se asumen, no funcionan bien en cumplir con las promesas y expectativas que se generan, ¿no? Entonces una presión viene por ahí, por las deficiencias del sistema, y otra por todos los cambios que se están viviendo, que tiene que ver también con la circulación de información y demás, como decías. Con la cuestión de las redes sociales, yo creo que uno de los problemas que tenemos es falta de información concreta sobre cómo están funcionando. Creo que con el caso de Brasil lo hemos visto bien. Escribí alguna nota corta sobre eso, que se llama Brasil y los votantes tontos, donde el argumento es justamente discutir esta idea de que hay una serie, que hay una ciudadanía, unos votantes y unas votantes que están ahí como inertes, a los que les llega un WhatsApp y van directo a votar a Bolsonaro.
O sea, es absurdo pensar algo así. No hay que entender el voto en Brasil en un contexto más amplio, que incluya otras cuestiones. Quienes hayan estudiado un poquito de teorías comunicacionales es volver a las teorías de la bala mágica de los 20 y los 30, ¿no? O sea, no es así. Por supuesto, en algunos contextos específicos podría funcionar así. ¿En cuáles? Justamente en aquellos en el que tenemos individuos relativamente aislados y muy insatisfechos, que son como más permeables a este tipo de discursos. Lo que creo que nos ponen en una mejor situación que la de pensar que hay una inyección que viene y ataca a cualquiera, porque justamente, volviendo a la cuestión de fondo, invita a pensar en la importancia del tejido social y de la construcción de redes solidarias y de capital social y político para contrarrestar todos estos discursos. No como única solución, pero como una forma. Entonces, yo creo que ahí necesitamos conocer bastante más en qué marco se inscriben y funcionan las redes sociales. Creo que pasó también con el plebiscito por la paz, ¿no? A las redes sociales se les atribuye alta responsabilidad, a los vídeos que habrían circulado por YouTube de los evangélicos, diciendo que los acuerdos de paz iban a promover la ideología de género y los terroristas comerían a los niños vivos, ¿no? Porque era más o menos así. Yo creo que hay que matizar un poco y estudiar más, que necesitamos mirar más, y que sin duda es muy importante el tema como para partir como para asumir cuestiones sin analizarlo bien. Y empieza a haber muchas personas que lo están trabajando bien, ¿no? Tenemos a Ernesto Calvo, Natalia Aruguete, varios colegas que están estudiando la dinámica en las redes, que muestran patrones bien interesantes de cómo están funcionando y cómo, por ejemplo, en el caso de Twitter, Natalia Aruguete y Ernesto Calvo muestran que hay un efecto refuerzo más que construcción, ¿no? Cada grupo se habla a sí mismo, el efecto cámara de eco del que ellos hablan. Lo que más o menos te guste y marques y sigas, se te devuelve y te hace pensar que todo el mundo piensa como tú. Entonces tenemos que estudiar más esto para generar políticas y poder contrarrestar los efectos negativos, que no todos son negativos, además. Sí, bueno, en el tema de redes sociales yo es muy poco lo que conozco, quizás más por la propia experiencia, de que entiendo que sirve para diseminar y visibilizar muchas cosas que no necesariamente están o las puedes acceder en los periódicos o o sea, digamos que yo le he visto mucha utilidad. En el caso particular de las democracias y las elecciones, tiene un efecto perverso en todo este tema de las fake news, la desinformación. Citabas el caso del referéndum en Colombia, pero también eso ha pasado en muchas otras elecciones, pero también tiene un efecto, digamos, una utilidad, sobre todo en contextos autoritarios, y quiero citar el caso de Venezuela en particular, donde con las graves limitaciones a los temas de libertad de expresión y la libertad de pensamiento, se ha movido a Twitter y a las redes sociales la manera de obtener información o de ubicar un medicamento o de, no sé, saber qué es lo que está pasando en un momento particular. Entonces, esta dualidad de los beneficios, lo maravilloso que pueden ser las redes sociales para democratizar el acceso a la información, pero también los riesgos asociados a que se utilicen con mala intención para desinformar, para generar noticias falsas, desinformar y generar noticias falsas. Diría yo que sería. Entonces, esto es como algo que yo sé que se está empezando a explorar. Tú citabas algunos académicos que están estudiando la materia, pero también a nivel práctico y desde la práctica política hay muchas preguntas, pero estamos ya tratando de encontrar respuestas a cómo balancear o cómo reducir los efectos perversos de las redes sociales. Pero creo que bueno, que existen y hay que utilizarlas más. En cuanto a las presiones, ¿no?, hacia la democracia y las elecciones, el tema de la crisis de representación, Janina lo mencionó, tú también lo mencionaste al inicio, no siempre la composición parlamentaria o de los cargos públicos electos no es igual a la conformación de la población. Creo que ahí tenemos que seguir pensando qué mecanismos, qué medidas de acción afirmativa, qué políticas se pueden implementar para acercarlo cada vez más y después que eso se traduzca efectivamente y de forma sustantiva en la representación de esos intereses. Eso no está pasando. Entonces creo que diría todo este tema de la crisis de representación que tenemos que eventualmente superar. Y luego
que también tú lo mencionabas, me pareció interesante, Panamá está entre los 10 países más desiguales del mundo, pero América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. Entonces, todo este tema de la desigualdad efectiva y la percepción de la desigualdad y a quién se asocia la culpa de esta desigualdad es algo que también está poniendo bajo presión a las democracias y a las elecciones. Bien, son las 10:30, con esto acaba el primer diálogo inaugural. Muchísimas gracias, Yanina y Betica. Vamos a 15 minutos de receso, afuera hay un refrigerio y en 15 minutos volvemos con el siguiente diálogo inaugural sobre anticipando el final, tiene un nombre medio poético, sobre los procesos de quiebre democrático y el populismo en América Latina, que estarán a cargo de Federico Traversa, que va a estar vía Skype, y Esperanza Casullo, que ya está desde ayer aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ambas y nos vemos en 15 minutos.